tiempo en qué mensaje compartir en el Día del Padre, pensé en el Salmo 112, 1, 2, que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Pero lo cierto es que estaba pensando que era el Día del Padre y buscando ahí en la palabra sobre paternidad y la bendición de Dios para los padres. Pero también había ahí en mi corazón esto que usualmente pasa en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra sociedad el Día del Padre no es tan celebrada como el Día de la Madre. ¿Es cierto, papitos? Sí, es lamentable. Cosa que no pasa en Emmanuel. En Emmanuel no pasa eso. Por eso que estamos celebrando el Día del Padre, ¿no? Porque cuando las cosas se ordenan según el diseño de Dios es diferente. Pero no desconocemos que en nuestra sociedad no todos conocen al Señor. Y es lamentable que hay inclusive hasta una idolatría a la mamá. No estoy en contra de la mamá, entiéndame por favor. Pero sí es como que en un hogar, si está la mamá, está bien, aunque no esté el papá. Se piensa así. Pero ¿saben qué? No es así. Se ha normalizado la ausencia paterna. Cuando la presencia de un padre es tan importante. En algunos casos, los hombres, los padres, claudicaron en su labor. Y si bien es cierto, dejaron a los hijos. Dejaron a esa madre con el hijo, la hija, ¿no? En otros casos, es la madre quien prefiere decir: no, este es sinvergüenza, no, mejor de lejos, no quiero saber nada. Casos, no quiero decir de que todos los hombres sean así, por favor entiendan. Y se piensa también que es sumamente importante la mamá, porque si está la mamá, sí, ahí va a estar todo completo, ¿no? Incluso se dice: a ver, deja a un hombre, a ver que cría a sus hijos solo, a ver si va a poder. ¿Ustedes qué dicen? ¿Puede? Claro que sí puede. Pero ¿saben qué? La sociedad no necesariamente piensa así. Dicen: ay, a ver, pues si van a poder. Una mujer, sin embargo, sí puede, ¿no? Miren, a nivel mundial, la presencia de los padres, la ausencia, mejor, de los padres es muy grande. Yo solamente quiero referirme a lo que nos dice el Instituto Nacional de Estadísticas del Perú. Dice que en el Perú el 63.7% de hogares no está la presencia paterna. O sea, más de la mitad de la población de los hogares, los papás no están. Y eso es algo que agolpa a la sociedad. Esto hace mucho daño a la familia. Ahora es cierto, quizás sí puede haber estado papá presente con sus aciertos y sus desaciertos. No todos los papás han hecho lo bueno o lo mejor. Así como las mamás también hemos tenido aciertos y desaciertos y no necesariamente hemos sido buenas mamás. Pero lo cierto es que nadie da de lo que no tiene. Todos necesitamos ser reparados. Por eso es que la palabra de Dios nos dice de que todos necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos ser reconstruidos por nuestro Dios. ¿Para qué? Para poder ejercer la maternidad o la paternidad según el diseño de nuestro Dios. La ausencia del padre no es algo ni debe ser algo neutral. Necesitamos reconocer que es una herida social real. Porque cuando no está el padre, quien es el que pone la ley, el que sustenta, el que puede soportar, el que aun cuando una madre está embarazada, si esta madre no tiene el sostenimiento del padre, ella de por sí va a tener que ejercitar ciertas tareas que no le corresponden y eso lo va transmitiendo a su bebé. Entonces reconozcamos que la presencia del padre es tan importante como la presencia de la madre. A veces sí he escuchado: es que he tenido que ser padre y madre. Quiero decirles, eso no puede hacerse, porque la madre solo puede ser madre
Y cuando quiere ser padre, siendo madre, lo va a ejercitar mal. Va a confundir. Es mejor decir, no hay papá acá, el papá terrenal. Pero si eres una hija de Dios, vas a enseñar a tus hijos a caminar que hay un Padre, sobre todo Padre, que es nuestro Padre celestial. Que a Él podemos acudir, que Él nos está mirando, que Él es el que nos puede sostener. ¿Cómo afecta la ausencia del Padre? ¿Saben? La paternidad no es reemplazable. No es solo el instrumento de provisión, porque a veces se dice, no importa, lo tengo cerca porque ¿quién va a proveer? Pero nos olvidamos que el proveedor de proveedores es nuestro Señor. Él es nuestra provisión, que usa los medios, el trabajo, ¿no? Y en el hogar, en la familia, somos equipo, hombre y mujer, esposo y esposa. Somos equipo y tenemos trabajo y podemos recibir la provisión de Dios. La ausencia de un padre, definitivamente, así como la ausencia de una madre, produce un vacío en los hijos. Los hijos comienzan a crecer inseguros, porque aún así no hayan conocido al Padre. ¿Ustedes saben dónde se concibe el concepto de maternidad y paternidad en el ser humano? En el vientre. En el vientre, según el concepto que tiene la madre de lo que es padre, va transmitiendo a su bebé. Por eso aún, aunque haya todo esto que hoy en día dicen, no importa, no, nosotros vamos a criar y que nunca sepa quién es el padre, ese ser humano tiene algo ahí que va a decir, va a hacer todo lo posible para que de alguna forma poder conocer a su papá porque le marca su identidad. Por eso mi recomendación es, la verdad siempre tiene que ser expuesta. Así sea un papá que no está haciendo las cosas bien, se le tiene que decir, es el padre biológico, pero sobre todo hay el Padre celestial. El padre también es un ejemplo a seguir. Es la contraparte de la madre. El padre no puede ser madre como la madre no puede ser padre. Eso lo tenemos que tener claro. La paternidad forma carácter, modela límites, protege el hogar. Es una guía importante para los hijos y la paternidad también sostiene. Y saben, es posible que quizás no hayamos crecido con papá o que papá no haya hecho todas las cosas bien, pero el todo suficiente es nuestro Señor. Él es el que nos puede sostener con su mirada. Él es el que nos ha dejado su palabra para que podamos acudir y encontrar las verdades y todas las promesas que Él tiene para nosotros. Todo ser humano tiene esa necesidad de trascender, de dejar un legado, de cumplir sueños. Y es posible que no seas padre biológico, que quizás hayas tenido que ejercer la paternidad de un hijo que no es tuyo. Eso me hace acordar a José. José, el papá de Jesús, que empezó su paternidad criando, siendo padre de un hijo que no era suyo, porque María no estaba embarazada de José, pero ejerció la paternidad. Es posible que ni siquiera sea ese tu caso y que quizás tampoco estés cuidando a otros, pero también puedes ser un padre espiritual. Quizás en el hogar no han venido los hijos biológicos, pero en el caminar, siendo un maestro en las clases, estás dándoles la verdad, estás sosteniendo, estás cuidando de otros. Entonces, este mensaje es para todos los papás en la situación distinta que sea. Y ahí es donde viene la palabra que nos dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. Mira, de repente las cosas no están yendo bien hoy en día, pero el hecho de que temes al Señor, ya puedes decir, soy bienaventurado. Así que dale un codazo ahí al que está y decirle, hey, bienaventurado eres feliz, eres dichoso. Porque la palabra de Dios lo dice.
ese hombre bienaventurado es porque teme al Señor. Y no es ese temor cuando la tierra se mueve, sino es ese temor de respeto, de conocerlo, de mantener una relación, de querer agradar a su corazón, de que sea la prioridad en su vida. Es una actitud de corazón y es caminar en sabiduría, porque el temor de Dios la sabiduría es el temor a Dios, dice la palabra. Se deleita. ¿Qué tiene? O sea, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir con que se deleita? Que es algo agradable, que es su prioridad, que es lo primero que va buscando, ¿no? En la ley de Jehová se deleita de día y de noche, y eso le da fortaleza. Dice, su descendencia será poderosa. Es una promesa que nos da el Señor. Dice, su descendencia será poderosa. ¿Qué más nos dice? Y que será bendita, que prosperarán en sus caminos, y no solo se trata de lo material, porque a veces pensamos que prosperidad y que van a ir bien solamente es que les va a ir bien en el dinero. No, es que van a prosperar espiritualmente, que van a tener buena salud, que van a tener buenos hogares, que van a ser buenos profesionales. Entonces hasta aquí tú podrías decir, yo soy ese padre del Salmo 112, versículo 1 y 2. Pastora, sí, yo soy dichoso por tener al Señor, le temo, pero no veo todavía que mis hijos están en el camino del Señor. No veo todavía, están pasando momentos muy difíciles. Quizás lo que tú estés viendo ahora no es lo que quisieras ver. ¿Saben? José, el padre de Jesús, fue obediente, un hombre que temía al Señor, que tenía una relación con Dios, porque solamente teniendo relación con Dios podía aceptar que el hijo que tenía María era del Espíritu Santo. Porque si no tenía comunión con Dios, no iba a aceptar que no va a venir con el cuentito, ¿no? ¿Verdad? Pero tenía esa comunión con Dios. Y sin embargo, en el caminar, aún María embarazada, comienzan a pasar muchas dificultades. Luego, José trabaja, es ejemplo para Jesús. ¿Cómo me emociona esto? Porque ¿saben qué? Es hermoso cuando un padre puede transmitir el oficio, la profesión que tiene, porque casi como que es el deseo de los papás. Y muchas veces queremos que los hijos o en los hijos se cumplan a veces nuestros sueños truncados, ¿no? Lo que no hemos podido hacer. Pero eso no fue lo que hizo José. José sabía que ese hijo que había recibido tenía un llamado. Había un plan de parte de Dios. Y ustedes como papitos, tengan presente esto también, que ustedes han recibido la herencia del Señor, porque herencia de Jehová son los hijos. Pero no para que se cumplan las frustraciones que ustedes han tenido, sino para ayudarlos a que descubran el llamado que Dios tiene para ellos. Jesús, sí, fue un carpintero. Bueno, ahora en Israel aprendí que venía de la palabra arquitecto, o sea, era mucho más de que solamente cortar madera, era mucho más. Ya en otro momento les contaré un poquito más de esto, si es que hay oportunidad, ¿no? Pero supo en un momento que tenía que acompañar y dejar que su hijo cumpliera el llamado de Dios. Para ellos hay que ser muy sensibles como padres en acompañar a nuestros hijos en el llamado y el propósito que ellos tienen. Que no necesariamente las cosas se harán como nosotros pensamos, sino estemos muy sensibles para lo que el Señor quiere hacer. Y yo quiero pedir que el Ministerio de Alabanza esté muy cerquita a mí, porque el mensaje casi está terminando. Y queremos que podamos tener un tiempo de alabar al Señor, un tiempo de declarar sus promesas, un tiempo de decirle, oh Señor,
es difícil lo que estoy viviendo. Posiblemente haya papitos acá que no vayan a ser acompañados por sus hijos, que de repente ha habido una discusión, puede ser que los hijos o las hijas no quieran saber nada de ti, pero ¿saben? Dios es un Dios de oportunidades, no de segundas oportunidades, sino de oportunidades, y nos da la oportunidad para poder hacer paz. Si no he hecho las cosas bien, poder decir, perdóname. Y si tú eres hijo y no has hecho las cosas bien, pedir perdón a tus padres. Poder decir, ¿para qué seguir viviendo separados cuando podemos construir de aquí en adelante una historia diferente? Y que se cumpla la palabra. Tal vez tú estás aquí y eres el producto de un padre que temió al Señor, que buscó al Señor. Y tú dices, quizás mis papás no vieron esto, pero la palabra de Dios es sí y amén. Y se cumplirá. Por eso, en esta mañana, todavía creo que estamos de mañana, necesitamos vivir en esperanza, confiando en el Señor, ser firmes en nuestros principios. Hay principios que no son negociables. Podemos amar, pero si hay algo que va contra la palabra, nosotros no podemos aceptar eso, pero sí podemos seguir amando. Debemos vivir en agradecimiento. La palabra de Dios nos dice que debemos dar gracias solo cuando las cosas nos van bien. No, ¿verdad? En todo tiempo. Pero a veces estamos en esa quejabanza. Ay, sí, Dios, te amo, pero mira lo que es esto, ¿no? Te alabo, pero mira lo que me está pasando. No, tenemos que ser agradecidos en todo momento. Trabajar cada día dependiendo del Señor, que es la única dependencia saludable. No depender de tu trabajo, no depender de los familiares, no depender de tu liderazgo, no depender de tu propia prudencia, sino depender del Creador del cielo y de la tierra, que es el que nos da la salud, el que nos da las fuerzas. Debemos caminar en nuestro propósito. A veces avanzamos los años y hay una insatisfacción, tal vez porque no estamos haciendo aquello de lo cual el Señor nos ha llamado. Vivamos en esperanza, es vivir en integridad. Y hoy es el tiempo para comenzar.